Ahora vamos a hablar de los diuréticos, que son medicamentos también que los usamos bastante en cardiología. Para esto simplemente recordarles porque es bueno que ustedes conozcan ciertas cosas para ver en qué aplicamos los medicamentos. Una de ellas es la llamada insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad del corazón que puede evaluarse según estos criterios llamados de Framingham. Quiere decir que el paciente debe cumplir estos criterios, lo cual puede ser la presencia de dos de estos criterios mayores que ustedes ven a la izquierda, o en todo caso un criterio mayor más dos de los menores de la derecha. ¿Cuáles son estos criterios? Por ejemplo, la ortopnea quiere decir que el paciente no puede dormir pues totalmente echado, por lo tanto tiene que estar incorporado, eso se llama la ortopnea, o disnea paroxística nocturna es otro criterio. La distensión venosa yugular, presencia de crepitantes en el examen físico, que me habla obviamente de congestión. Si en la radiografía de tórax veo el corazón grande, edema agudo de pulmón, ruido de galope, una presión venosa central de más de 16 o un reflujo hepatoyugular. Eso quiere decir que el paciente está congestionado y es un criterio mayor para insuficiencia cardíaca. Criterios menores está la presencia de edema de miembros inferiores, presencia de tos en las noches, disnea de esfuerzo, quiere decir que el paciente se cansa cuando hace algún tipo de esfuerzo, no cuando está sentado, sino cuando hace algún tipo de actividad. Hepatomegalia, derrame pleural, taquicardia o pérdida de peso. Más de 4.5 kilogramos con diuréticos. Todos estos de aquí son criterios de insuficiencia cardíaca. Si el paciente los cumple, entonces digo, este es un paciente con insuficiencia cardíaca. Y estos pacientes con insuficiencia cardíaca normalmente son pacientes que no pueden, el corazón está imposibilitado de brindar todos los requerimientos que el cuerpo necesita. Por lo tanto, el paciente muchas veces, como el corazón no se contrae efectivamente, el paciente va a acumular volumen, va a acumular sangre y se va a llenar de líquido, en los pulmones. Para nosotros hacernos una idea de qué tan mal está el paciente, existe esta escala que se conoce como escala NIHA, de New York Heart Association. Me dice que en la clase 1 el paciente es un paciente que no tiene limitación para la actividad física, solamente no le genera ningún tipo de limitación ni de cansancio, palpitaciones. Clase 2, cuando el paciente tiene ligera limitación para la actividad física, está cómodo en reposo, pero la actividad física normal resulta en excesiva disnea, fatiga o palpitaciones, cuando el paciente hace actividades físicas. En la clase 3 hay una marcada limitación y una actividad física menor que lo normal puede darle al paciente cansancio. ¿Qué les digo, Paciente come y se cansa comiendo. Se lava los dientes y se cansa comiendo. En la clase 3 más bien es cuando, perdón, en la clase 2 es cuando se cansa, pero a esfuerzos más o menos considerables, Por ejemplo, caminar varias cuadras y el paciente se cansa. Pero clase 3 es un paciente que se cansa ante esfuerzos normalmente mínimos, Y en la clase 4 ya es un paciente que está con disnea permanente a pesar de no hacer actividad. Está el paciente tranquilo en reposo, igual ya está con la disnea, ¿ya? Entonces en reposo, la disnea en reposo es la clase 4. Muy bien. En realidad el tratamiento de la insuficiencia cardíaca mayormente se basa en el uso y la combinación de muchos medicamentos, Entre ellos, por ejemplo, tenemos la presencia del IECA. ¿Quiénes son los medicamentos, doctor, que debemos usar más en insuficiencia cardíaca? Los IECA, por el tema que hablamos, Por el tema que hablamos del remodelamiento cardíaco. Del beta bloqueador también, Los beta bloqueadores que también ya los conocemos, el metoprolol, el carvedilol, Todos estos reducen la hospitalización y la muerte también por insuficiencia cardíaca, También podemos usar los ARA2 desde luego si el paciente no tolera el IECA, ¿ok? Podemos usar también en pacientes, se dice que tiene la fracción de eyección muy pequeña. Esta fracción de eyección, doctor, normalmente es de más de 55. Lo saco en el ecocardiograma. Esto se saca en el examen conocido como ecocardiograma. Ahí el ecocardiograma pues me va a indicar la fracción de eyección del paciente. Si la tiene muy baja, menos de 35 a pesar del tratamiento con IECA y beta bloqueador, podemos administrarle además un antagonista del receptor mineralocorticoide, en este caso, por ejemplo, la espironolactona, ¿ya? Espironolactona. Se puede aplicar en estos pacientes para mejorar aún más su expectativa de vida, ¿ya? Y ustedes tienen que considerar entonces que en este sentido
existen algunos medicamentos que disminuyen la mortalidad en insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué es importante eso? Porque siempre les gusta preguntar qué medicamentos disminuyen la mortalidad en estos pacientes. ¿Cuáles son ellos? Pues obviamente son los IECA, son los ARA2, son los beta bloqueadores, y también en este caso es el diurético ahorrador de potasio, ¿no? Como la espironolactona, ¿ya? O también llamado antagonista de receptor de mineralocorticoides también, ¿no? O diurético ahorrador de potasio, ¿ya? Estos medicamentos entonces son los que se han demostrado que disminuyen la mortalidad en insuficiencia cardíaca. Doctor, ¿puedo usar los diuréticos también, que usted me ha dicho, como la furosemida? Ahora vamos a verlos. No, esos puedes usarlos, pero no disminuyen la mortalidad, ¿ya? Ahí está entonces la dosis de medicamentos que usamos para tratar la insuficiencia cardíaca. Ya hemos hablado de los IECA, ¿ok? Ahí están las dosis de inicial, en este caso de captopril, 6.25 miligramos cada 8 horas. Y la dosis diana, dosis objetivo de 50 miligramos cada 8 horas, ¿no? El enalapril también, dijimos, podemos empezar con dosis más bajas y el ideal es de 10 a 20 miligramos cada 12 horas, ¿ok? Tenemos de luego los ARA2, acá están, la dosis también de 150 miligramos, no es al día. El valsartán, hasta 160 miligramos cada 12 horas la dosis, ¿no? El bisoprolol, que también ya lo hemos visto, 10 miligramos una vez al día. Carvedilol de 25 a 50 miligramos 2 veces por día, ¿no? Y la espironolactona, que es el diurético que ahora vamos a revisar, 25 a 50 miligramos una vez al día. Esa es la dosis que se utiliza en insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces normalmente lo que utilizamos, ¿no?, para los pacientes con insuficiencia cardíaca es, por un lado, vamos a darle medicamentos que le van a aliviar al paciente los síntomas de la congestión. ¿Cuáles son esos medicamentos? Los diuréticos, ¿ya? Si el paciente se cansa y tiene los crépitos, tiene los pulmones llenos de agua, tiene la disnea, entonces yo le puedo dar desde luego diuréticos para hacerle orinar al paciente y por lo tanto disminuir esa congestión de los pulmones mediante la eliminación de la orina. Si aún así el paciente pues no tolera, desde luego podemos agregarle, además de ese medicamento para los síntomas, podemos agregarle medicamentos que le van a ayudar a contrarrestar, a disminuir la mortalidad en la insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son esos medicamentos? Pues ya lo mencionamos, los IECA, los ARA2, ¿no? Puedo incorporar incluso un beta bloqueador. Si aún así el paciente sigue en clase 2 a 4, quiere decir que yo le doy todo eso y el paciente sigue con la disnea, sigue con la limitación funcional, pues puedo darle además un antagonista del receptor de mineralocorticoides, también llamado inhibidor de la aldosterona, tiene muchos nombres, ¿no? En este caso la espironolactona, ¿ya? E incluso si aún así el paciente persistiera mal, podría usar otros medicamentos como la ivabradina, ¿no? Si el paciente, imagínate que igual el paciente está recontra mal, tengo que ver también otros factores desencadenantes, sobre todo en este caso la duración del QRS en algunos pacientes que a veces tienen problemas de conducción que pueden estar agravando la insuficiencia cardíaca. E incluso en ese caso podría usar el uso de desfibrilador automático interno en esos pacientes, ¿no? Desde luego que pacientes ya muy graves, pacientes que con toda la medicación no responden, siguen teniendo la disnea, su gran mal función cardíaca, pues puedo considerar desde luego el trasplante, ¿no?, que sería lo último, digamos. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora de los diuréticos en general, ¿ya? Por lo tanto, tenemos al inicio que hablar de unos diuréticos muy especiales, que son los diuréticos tiacídicos. Estos diuréticos tiacídicos en realidad ya no quedan muchos, son diuréticos relativamente antiguos, ¿no? Son uno de los primeros en usarse. Y el mecanismo de acción que tienen estos diuréticos tiacídicos, ¿no?, es justamente una regulación del canal del transportador sodio y cloro, ¿ya? Ese es el transportador sodio y cloro. ¿Qué va a hacer este diurético tiacídico? Va a evitar la reabsorción de sodio y cloro de tal manera que todo lo demás se va a eliminar por la orina, ¿ya? Esto de aquí es impermeable al agua y sigue transportando el sodio y el cloro. Colabora en la dilución de la orina. Además también ajusta el balance final del calcio regulado por la hormona, por la paratormona. Y el que da el feedback en la mácula densa es justamente, en la mácula densa se genera el feedback túbulo glomerular, que es más o menos lo que va a determinar el cuerpo si va a poder balancear esta descompensación
del volumen sobre todo al nivel de la mácula densa. De ahí más o menos depende el control sobre esta vía, ¿ya? Entonces, el diurético tiacídico, ¿dónde actúa, doctor? Va a actuar fundamentalmente a través del transportador sodio y cloro. Miren como ustedes transportador, ¿qué hace? Reabsorbe sodio y reabsorbe cloro, ¿ya? Este de aquí, miren, este de aquí es el transportador. Cotransportador, ¿cómo se llama? Sodio, cloro, ¿ya? De esta manera entonces va a evitar la reabsorción de sodio y cloro y por lo tanto también el agua. Y el agua va a eliminarse pues en grandes cantidades a través de ¿quién? A través de la orina, ¿ya? También como dijimos, tiene un cierto control a nivel del calcio, ¿no? Que también esto puede influir en el manejo de este electrolito, que justamente tiene que ver también con el uso de la hidroclorotiazida, ¿ya? Por otro lado tenemos aquí, ¿no? Como ustedes ven, acá está la membrana vasolateral, que tiene un transportador cloro, pero eso ya digamos es el resultado de la falta de reabsorción del cloro. Y acuérdate siempre que al final de esta vía tenemos un transportador también que es la bomba de sodio potasio ATPasa. Esta bomba de sodio potasio ATPasa que lo que hace es botar sodio, ¿no? Hacia la parte externa e ingresar el potasio. Todo eso se hace en contracorriente. Pero esta simplemente es una bomba que está ahí para tratar de regularizar todo el medio interno. ¿Ya? La función principal de la hidroclorotiazida pasa por este cotransportador, ¿ya? Entonces tenemos mayormente disponibles, ¿no? Fundamentalmente la hidroclorotiazida, que es la más antigua, viene 25 miligramos en tabletas, ¿no? La clortalidona también es un tipo de diurético tiacídico. La indapamida es un poco más moderno, ¿ya? La biodisponibilidad de la hidroclorotiazida es de 70%, tiempo de día media de 2.5 horas, sin embargo la acción sí dura aproximadamente 12 horas. La clortalidona en cambio sí dura mucho más, aproximadamente 72 horas. La dosis, doctor, la dosis de hidroclorotiazida, esta pastilla que viene de 25 miligramos, podemos darle la mitad, 12.5 miligramos al día o 25 miligramos al día, ¿ya? La indapamida podemos darle de 1.25 a 2.5 miligramos. Uno de los problemas mayores que tiene la hidroclorotiazida son las reacciones adversas. Y en realidad eso de ahí no siempre causa problemas, pero sí es bueno saberlo, porque les gusta preguntar también mucho de qué efectos puede tener la hidroclorotiazida, ¿no? Y desde luego que hay que cuidarnos en algunos pacientes seleccionados. Por ejemplo, ¿no? Acuérdate que podemos alterar, porque este cotransportador que hemos hablado tiene más o menos una función sobre el 5 a 10% de la eliminación del sodio. Por lo tanto, podríamos, ¿no?, alterar un poco lo que es el balance del sodio. Esta hidroclorotiazida puede causar hiponatremia. Acuérdate que el sodio se va a eliminar, más bien no se va a reabsorber, se va a eliminar, ¿no? Entonces puede causar una hiponatremia. ¿Qué más, doctor? Acuérdate que el sodio se va con cloro, por lo tanto puede causar una hipocloremia. Y la hipocloremia puede causar a su vez una alcalosis metabólica, ¿ya? Una alcalosis metabólica. También la hidroclorotiazida y sus amigos, digamos, pueden bajar el nivel de potasio. Puede causar una hipocalemia, ojo. Hipocalemia, también una hipomagnesemia y sube, más bien aumenta los niveles de calcio y los niveles de ácido úrico, ojo. Hiperuricemia, ácido. Estos efectos, como les digo, les gusta preguntar. Justamente porque estos pacientes pueden tener complicaciones si tienen otras enfermedades. ¿Cuál, doctor? Por ejemplo, el más significativo es la gota. El paciente que tiene gota, por ejemplo, tiene niveles altos de ácido úrico. Por lo tanto, si yo le doy una hidroclorotiazida, le puedo aumentar aún más. Entonces, esa es una pregunta bastante frecuente que les gusta hacer, ¿no? ¿Qué antihipertensivo está contraindicado en un paciente con gota? Y la respuesta es, desde luego, las tiazidas, ¿no? Por ejemplo, la hidroclorotiazida. Contraindicaciones, doctor. ¿Cuándo no lo voy a usar? No voy a usarlo, por ejemplo, en pacientes que tienen hipercalcemia, pues, ¿no? Obviamente, hipercalcemia. Los pacientes que tienen anuria u oliguria severa. Paciente que tiene enfermedad hepática severa como una cirrosis, ¿no? Terapia con litio y severa depresión. Es un paciente que está chocado, ¿no? Que tiene poco líquido, que ha botado un montón de diarreas, etcétera, obviamente no lo voy a usar, ¿no?
Y a su vez también la hidroclorotiazida, pues si no bastaba con los efectos adversos, también puede tener interacciones con otros medicamentos. Por ejemplo, disminuyen el efecto de anticonceptivos orales, de sulfonilurias, de insulina, y pueden aumentar el efecto de medicamentos como vitamina D anestésicos o fármacos digitálicos, ¿no? Como la digoxina. Son efectos, interacciones que también puede tener la hidroclorotiazida. Entonces, la hidroclorotiazida es un fármaco realmente útil, se me sirve como un diurético, no es tan potente como la furosemida, pero tiene desde luego su utilidad. Y también me sirve como un antihipertensivo, ¿no? Mucho tiempo en la guía de Estados Unidos se considera la hidroclorotiazida como primera opción para bajar la presión arterial, ¿ya? Entonces también puedo usarlo por su efecto diurético y también por su efecto antihipertensivo. Luego están otro tipo de diuréticos que se llaman los diuréticos de asa. ¿Por qué se llaman diuréticos de asa? Porque justamente actúan a nivel del asa de Henle, ¿no? Que se encuentra en el glomérulo renal y en los túbulos renales, ¿ya? El asa de Henle. ¿Qué va a hacer los diuréticos de asa, en este caso como la furosemida? Va a estimular la síntesis de prostaglandinas renales, por otro lado, va a estimular la síntesis de renina y también va a tener un efecto venodilatador cuando se usa a dosis altas. Ojo, va a ocasionar dilatación venosa, ¿ya? Venodilatador. Pero su efecto a nivel diurético, más característico, es el bloqueo a nivel de la bomba de sodio, cloro y potasio. Ojo, esta bomba no es como la anterior, que era de sodio y cloro. Esta es una bomba de sodio, de cloro y de potasio, ¿no? A la derecha ustedes ven lo que es el tema también la bomba de sodio, potasio, TPasa, ¿no? Que les había dicho bien claro que siempre trabaja contracorriente, y los canales de cloro respectivos, ¿no? Como te das cuenta, esta bomba lo que va a hacer es reabsorber el sodio, el cloro y el potasio. Más bien la furosemida, por ejemplo, va a bloquear esta bomba y va a hacer de que se elimine grandes cantidades de sodio y de potasio, ¿no? Esa es la famosa bomba, ¿no? De sodio, potasio, cloro, sodio, potasio, cloro. Los diuréticos de asa actúan a este nivel, ¿ya? A este nivel. Características farmacocinéticas. ¿Cuáles son estos diuréticos, doctor, que usted me está hablando? Bueno, esos diuréticos son desde luego los más poderosos, son los más efectivos, son los que generan más diuresis, ¿ya? Si tú te tomas, por ejemplo, una furosemida o una hidroclorotiazida, vas a ver que con la furosemida vas a ir cada rato al baño, tiene un efecto más poderoso, ¿ya? Entonces la furosemida tiene una biodisponibilidad bastante alta del 100%, tiempo de vida media cortísimo, de 1 a 2 horas, sin embargo el tiempo de duración aproximadamente de 6 a 8 horas, ¿no? Otra antigua más o menos es el ácido tetraclínico, y una digamos más moderna es la torsemida. La torsemida también tiene un efecto de 80% de biodisponibilidad, tiempo de vida media de 3 a 4 horas, y la duración de efecto de 6 a 8 horas aproximadamente. Ya, mayormente trabajamos con la furosemida en el seguro, en MISA también, pero otros más modernos como la torsemida también puede darse, ¿no? La torsemida se puede iniciar con 10 a 20 miligramos una vez al día, y la dosis tope es de 200 miligramos al día. La furosemida usamos de 20 a 80 miligramos. Esto es para casos súper extremos en realidad, de 400 miligramos. Por ejemplo, casos en los cuales el paciente no hace ninguna diuresis y queremos que orine el paciente, le podemos poner incluso furosemida en bomba de infusión, ¿no? Ahí le cargamos 10, 20 ampollas. Pero eso no suele hacerse en realidad, ¿no? La dosis que más manejamos en realidad al día, por lo menos por ampolla, es de 80 miligramos, ¿no? En tabletas sí se puede manejar, ahí sí quizás un poco más, ¿ya? Igualmente los diuréticos de asa, al ser más potentes, también tienen, como los anteriores, muchos efectos adversos, y muchos de ellos son a nivel hidroelectrolítico. Igualmente, o sea, se parece mucho en realidad a las tiacidas, porque también causan baja de potasio, ¿no? Como dice aquí. Causan hipocalemia, también causan hiponatremia, hipomagnesemia, y por ahí la diferencia importante, como ustedes ven aquí, es que en este caso los diuréticos de asa bajan el nivel de calcio, ¿verdad? Mientras que los diuréticos tiacídicos aumentaban el nivel de calcio, ¿no? Entonces causan hipocalcemia, causan alcalosis hipoclorémica, y también podrían causar hiperuricemia, doctor, pero no tanto como en el caso de los diuréticos tiacídicos, ¿no? La hiperglicemia también se puede contar entre sus efectos adversos, ¿ya? Otros eventos adversos, además de las consecuencias hidroelectrolíticas, pueden causar ototoxicidad justamente por esta depresión de líquido, de volumen,
rash y también nefritis intersticial. Hay que ser en realidad muy cuidadosos con los diuréticos de asa, ¿no? Porque ellos cuando los usamos de manera excesiva pueden causar más bien mucha deshidratación y eso también pudiera perjudicar la función renal. Cuando el paciente se deshidrata mucho puede perjudicar la función renal, ¿no? Y por otro lado tenemos ya los últimos diuréticos, en este caso los llamados diuréticos, vamos a poner acá, ¿no? Los llamados diuréticos ahorradores de potasio, ¿no? Ahorradores de potasio, ¿no? En realidad aquí tenemos por un lado los diuréticos que tienen efecto a nivel de la aldosterona, ¿se acuerdan ustedes? Los que habíamos dicho, los inhibidores de la aldosterona, la eplerenona y la espironolactona, que son los que más usamos. Estos de aquí van a tener un efecto inhibidor de la aldosterona y por lo tanto no se va a reabsorber la cantidad suficiente de sodio y de agua, ¿no? Mientras que por otro lado tenemos al amiloide y al triamtireno, que también tiene un efecto pero a nivel más que todo de la membrana apical, y lo que van a hacer ellos van a hacer impedir la reabsorción de sodio, ya van a impedir la reabsorción de sodio. Sin embargo, en este caso no van a afectar al potasio, por lo tanto el potasio va a conservarse, ya no va a ser eliminado tanto a través de la orina, ¿no? Este canal que ustedes ven simplemente es un canal fisiológico como los otros que hemos visto, pero no va a eliminar más potasio que este de aquí, ¿no? Como en el caso de la bomba de, por ejemplo, de la furosemida, ¿ya? Entonces, por ambos caminos, el objetivo va a ser también ahorrar potasio, ¿ya? Por eso que se les llama así, diuréticos ahorradores de potasio, ¿ya? A diferencia de los anteriores que hemos visto, todos bajan el nivel de potasio, estos no, ¿no? Diuréticos ahorradores de potasio. Acá tenemos, como ustedes ven, tenemos acá a la espironolactona, que es el más antiguo, el más clásico, biodisponibilidad de 65%, tienen el tiempo de vida media de 1.5 horas, y una duración de acción máxima de 60 horas. ¿Ya? Mayormente se eliminan por la orina. Luego está la eplerenona, que vendría a ser una evolución de la espironolactona, ¿no? 70% de biodisponibilidad oral y tiempo de vida media aproximadamente de 5 horas. Y luego están el amiloride y el triamtireno también. Estos de aquí son realmente ahorradores también de potasio, ¿no? En realidad estos de aquí son todos los medicamentos que se utilizan para bajar la hipertensión, para tratar la hipertensión arterial. Como ustedes pueden ver, tenemos una variedad increíble de medicamentos para poder darlos. Como les dije, algunas guías consideran, ¿no?, el uso de los diuréticos tiacídicos como elección, pero también podemos inclinarnos desde luego, como han visto, por los IECA, ¿no?, sobre todo en pacientes que tienen muchas comorbilidades. Las comorbilidades también son un aspecto muy importante para saber qué medicamento vamos a decidir iniciar en los pacientes, ¿no? Por ejemplo, si tenemos pacientes que tienen pues falla renal, como han visto, no vamos a usar los diuréticos tipo tiacídicos, ¿no? Ahí podemos usar para bajar la presión, por ejemplo, medicamentos tipo calcioantagonistas. Si tenemos pacientes que tienen proteinuria o tienen diabetes o nefropatía diabética, nos convendría usar, por ejemplo, un IECA, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, porque tiene un efecto también a nivel de la proteinuria, ¿no? Mejoran la proteinuria. Entonces, en realidad, actualmente, esto de aquí quizás ha cambiado un poco, hay combinaciones racionales que ustedes pueden hacer. Las que están en verde, como ven ahí, son las llamadas más indicadas, las que tienen mejor resultado, ¿no? Por ejemplo, combinar diuréticos con IECA, combinar diuréticos con calciantagonistas, ¿no? O con beta bloqueadores. O podemos combinar, como dice aquí también, los BRA, ¿no? Los BRA con los calcioantagonistas o los IECA con los calcioantagonistas, ¿no? Lo único que ustedes ven aquí rojo, por ejemplo, que no se podría combinar es el uso de IECA con ARA2, doctor, pero ambos actúan al mismo nivel, por eso mismo casi, ¿no? Se actúan casi al mismo nivel y por lo tanto los efectos adversos se suman nomás. Entonces darle un IECA y un ARA es como darle el doble de IECA, ¿no? Entonces simplemente estamos mayormente empeorando, ¿no? Empeorando digamos, la posibilidad de los efectos adversos. Por lo tanto, IECA y ARA2 no estaría indicado. O usas IECA o usas ARA2, ¿no? Otra combinación que a veces no nos gusta mucho, que acá la han puesto así entre líneas, como diciendo cuidado pero no rojo, sin embargo no usamos mucho, es los beta bloqueadores y los calcioantagonistas. Sobre todo los calcioantagonistas no dihidropiridínicos, que son los que bajan la frecuencia cardíaca, ¿no? Acuérdate, el diltiazem y el verapamil. Entonces,
Usar beta bloqueadores con calcio antagonistas no dihidropiridínicos también tiene un riesgo mayor de bradicardia, así que también no los preferimos, ¿ya? Pero en realidad se pueden hacer muchas combinaciones. Muy bien. Y finalmente vamos a resolver entonces, ¿no? Las preguntas. Ya resolvimos la del metoprolol. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los diuréticos tiacídicos? Dijimos bloquea, pues, ¿no? La bomba de sodio y cloro, ¿no? La bomba de sodio y cloro. ¿Cuáles son las anormalidades electrolíticas que ocurren comúnmente con los diuréticos tiacídicos? Pues hemos mencionado varias, ¿no? Podemos mencionar muchas, como la hiperglicemia, ¿no? Desde luego también la hipocalemia, ¿no? También la hipercalcemia, ¿conoces, no? Hipercalcemia, ¿no? Podemos mencionar también la hipomagnesemia. Y también magnesemia, ¿no? Alcalosis metabólica también dijimos. Alcalosis es una de las tantas reacciones adversas que pueden presentar los diuréticos tiacídicos. Muy bien.